Siempre nos gusta darle algún consejo para traerle algún estímulo en la fe, porque si vamos a orar tenemos que creer que Dios oye y que Dios responde a la oración de sus hijos. Así que queremos estimularle a través de esta palabra y vamos a comenzar la primera con la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 6, verso 18, donde dice: orando con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que nosotros estamos llamados a orar, a suplicar, a interceder, a buscar el rostro de Dios a favor de otros. No solamente orar por nosotros, sino que una gran parte de nuestra oración debe ser orar por otros, por aquellos que están alrededor de nosotros, en nuestro círculo de influencia, para que ellos también puedan alcanzar victoria, fe, fortaleza, dirección divina, puedan ser en Cristo más que vencedores también. Dice que debemos orar en todo tiempo, así que la oración debe ser algo que debe estar constante en nuestra vida, cada día, a diferentes horas del día, tener el hábito, la práctica de estar en comunión, en comunicación con Dios. Cada vez que usted ora no tiene que comenzar: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, vengo delante de ti para... la introducción por la mañana está bien, pero después durante el día es como cuando yo hablo con mi esposa Raquel. Yo no le estoy diciendo mi querida, amada esposa Raquel, cada vez que voy a hablar con ellos. Lo diré en un momento que otro, pero el resto de días sencillamente hay una conversación de tú a tú que no tiene comienzo ni fin, sino que es continua en diferentes momentos. Y así debe ser la oración con Dios. Estás manejando y te recuerda de: Señor, tengo esta petición, o hay esta que me recordé ahora, hay esta necesidad, mira esta situación, ten misericordia. Oyes algo en la radio: Señor, sé con el gobernador, sé con el presidente, ayuda a estas personas que tuvieron en esa desfortunia, ese accidente. Y así uno está orando y clamando con Dios todo el tiempo. Y dice que debemos orar por todos los santos. Y cuando habla de santos no está hablando de los santos primitivos de la iglesia, San Pedro, San Tomás, San Judas, todos los demás, sino que está hablando de los santos vivos, que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo nos santifica y nos guarda santos hasta el fin. Y recuerde que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que debe ser una práctica continua del cristiano, vivir una vida conforme a la palabra de Dios para vivir santa y piadosamente en toda nuestra forma de vivir. Así que como santos oramos por los demás santos. Así que esto nos implica que debemos orar por los de la iglesia primero, pero yo pondría aún primero que oremos por nuestra familia, que se supone que sean santos también. Oramos por los nuestros, oramos por nuestra familia. Ese es nuestro primer grupo de ministerio que nosotros trabajamos, y debemos amarlos y orar por ellos y bendecirlos para que la gracia de Dios se muestre en ellos. Interceda por ellos, por sus necesidades. Ore también por los santos de la iglesia, los hermanos en la iglesia, los hermanos en la fe, que están batallando con pruebas, luchas, enfermedades, tentaciones, y necesitan ayuda, y tu oración es clave para darles a ellos ánimo, ayuda, fortaleza, a fin de que ellos puedan superar estas situaciones y vencerlas. Así que tu ayuda en oración es clave, es significativa, es importante para la bendición y el éxito de otros. Así que busquemos juntos y oremos juntos los unos por los otros para que todos salgamos ganando en esta batalla. Amén, gloria al Señor. La palabra nos enseña cómo orar, y es muy interesante porque en diferentes partes de la Biblia vemos instrucciones, y eso nos ayuda mucho.
Estaba mirando este verso en Primera de Timoteo 2, los primeros versículos que dice, exhorto ante todo, está hablando el apóstol Pablo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Así que aquí el apóstol Pablo está recomendando, dice que hagan rogativas, rogar, suplicar, pedir, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Estas son diferentes formas en que nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros podemos acercarnos al Señor sencillamente con acción de gracia. Cuando nos sentimos agradecidos, Dios ha contestado alguna petición, estamos felices y no que tengamos ninguna necesidad, sino que tenemos que darle gracias al Señor. Amen. Darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo. También cuando tenemos necesidades y peticiones, dice la Biblia que vengamos y traigamos nuestras peticiones. Se nos recomienda que eso es correcto hacerse. Y también es correcto que hagamos rogativas. Rogativas es en casos de problemas, crisis, necesidades grandes, la situación que se está pasando o cualquier otra situación difícil. Situaciones que están fuera de nuestro control, cosas que no sabemos qué hacer. Esas son las rogativas. Venimos a suplicarle al Señor que interceda, que intervenga en alguna forma para que la situación cambie. Amen. Y eso es correcto que se haga. En el verso 2 dice, porque aquí decía por todos los hombres. O sea que nosotros no debemos de ser tan egoístas que solo oremos por nosotros mismos. Dice que oremos por todos los hombres. Que podamos compartir las necesidades de otros y nosotros presentarlas también al Señor. Luego dice, por los reyes y por los que están en eminencia, quiere decir los que están en posiciones de gobierno. Nosotros no tenemos reyes en nuestro país, pero tenemos presidentes. En este caso, en vez de reyes, sería por el presidente de la nación y por los gobernadores, los alcaldes, diferentes personajes que están en puestos altos de autoridad. ¿Por qué debemos de orar por ellos? Ahí lo dice también. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay veces que a uno le agrada el presidente que hay en la nación y hay veces que a uno no le agrada. Esa no es la pregunta. De todos modos, la Biblia dice que oremos. Nosotros tenemos el deber de orar por el presidente de la nación. Tenemos el deber de orar por los gobernadores, por los jueces, por los alcaldes. Esto no es cuestión de simpatía, esto no es un concurso de quién tiene más popularidad. Esto es un deber, nosotros necesitamos orar por ellos. Porque dice ahí para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. O sea que nosotros estamos orando por ellos para que Dios les dé sabiduría, para que tomen buenas decisiones, para que sepan dirigir al pueblo. Me recuerdo cuando Dios le dijo al rey Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Y él le dijo, tú me has puesto sobre una nación muy grande y yo soy joven y no sé ni lo que tengo que hacer. Lo único que te pido es que me des sabiduría para poder gobernar esta nación. Bueno, eso es una petición excelente y Dios le agradó que él en vez de pedir, imagínate que Dios te diga a ti, pídeme lo que quieras. Pediría casa, carro, millones de dólares, quién sabe qué cosa. Quiero un helicóptero para cuando yo quiera viajar a un sitio, no tener que coger aviones públicos, sino tener mi avión privado. Empezaríamos a pedir todo lo que se nos antoje. Y él le dijo, Señor, yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo sobre el cual tú me has puesto. Dios le agradó esa petición. Y así nosotros necesitamos orar por los gobernadores. Señor, dale gracia, dale sabiduría, ábrele su entendimiento para que vean las cosas como son y no como los políticos quieren ponerlas. A la media en las noticias a veces transversan las cosas y las ponen como ellos quieren que se vean. Pero nosotros necesitamos orar por los gobernadores, por los que están en autoridad, para que tengan la mente clara y puedan tomar las decisiones que son de mejor beneficio
para la nación, porque cuando ellos actúan correctamente, los beneficiados somos nosotros. Y eso es lo que está diciendo el verso. Y termina diciendo, porque esto es bueno y es agradable delante del Señor nuestro Salvador. Esto es bueno y es agradable a Dios. Es bueno que oremos por toda la gente y es bueno que oremos por los gobernantes. Eso le agrada a Dios. Amén. Y eso me estaba recordando que en una ocasión el Señor le dijo a los discípulos que si pidieran cosa alguna según su voluntad, Él les oye. El apóstol Juan dice, nosotros sabemos que si pedimos cualquier cosa según la voluntad de Dios, Él nos oye. Amén. Y aquí Pablo está diciendo, esto es agradable a Dios. En otras palabras, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que tú ores por estas cosas. Entonces, si tú quieres que tu oración dé resultado, que tu oración sea efectiva, ora por las cosas que Dios quiere que tú ores. Amén. Porque el apóstol Juan dice que si tú oras por lo que es la voluntad de Dios, tú puedes pedir lo que sea, Dios te lo va a dar. Porque Dios quería que tú hicieras esa clase de oración. Muy bien, y siguiendo la secuencia de lo que hemos venido hablando, nos da instrucciones acerca de la oración de por quiénes orar. Hay personas que dicen que ya yo no tengo qué más decir, no sé qué más orar. Sin embargo, las listas que nos da la Biblia, podemos estar mucho más tiempo de lo que pensamos orando si seguimos este plan. Y aquí habla, como dijimos al principio, que oren por toda la gente, y hablamos de orar por nosotros, orar por nuestra familia y después por lo de la familia de la fe. Pero también debemos de orar por nuestros amigos. Tenemos amigos que nosotros amamos mucho, que son muy especiales para nosotros y debemos de recordarlos delante de Dios en oración también. Tenemos vecinos y esos vecinos son importantes también. Y Dios quiere que usted ore por ellos, los levante delante de Él en oración. Y hay otros vecinos que aún ni conozco sus nombres, pero oro por ellos, paso por el frente de sus casas y oro por los que viven en ella, porque son vecinos, porque son amigos, porque son personas que quizás no conozco bien, pero son gente que viven a mi alrededor y yo necesito ser el punto de contacto para ellos con Dios, donde yo pueda levantarlo en oración. Oren por los gobernantes y oren por los que están en eminencia, en poder, como habló Raquel. Pero también añade en Mateo 5:44, y esta vez es una palabra directa de Jesús para nosotros. Y Jesús era bien específico en lo que Él quería decirnos. Y Él dijo en Mateo 5:44, oren por los que les persiguen, oren por sus enemigos, bendigan y no maldigan. Él quiere que nosotros oremos aún por nuestros enemigos, por aquellos que nos hacen mal, por aquellos que piensan mal de nosotros o en contra de nosotros. Pero en vez de tomar venganza, porque dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que déjaselo en las manos a Él y no te preocupes de eso. Pero hay gente que son difíciles a veces de convivir con ellos y podemos sentirnos ofendidos, sentirnos enojados, sentir a veces hasta odio, no me gusta usar esa palabra, pero disgusto, mal sentir hacia estas personas, y el Señor no le gusta eso. Él quiere que nosotros soltemos, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre tu enojo. Déjalo ahí en la cama, ve de rodillas y antes de entrar a la cama, déjaselo al Señor y acuéstate sin eso en tu corazón contra algún hermano. Llévalos al Señor en oración y ora por ellos. Ora para que venga paz entre ustedes, para que el Señor los perdone y te perdone a ti cualquier actitud incorrecta, para que pueda venir sanidad y restauración de las relaciones. Así que Él nos manda a orar aún contra los que no nos tratan bien, que nosotros oremos por ellos. Fíjate, cuando Raquel estaba hablando de eso y se estaba hablando de los gobernantes que ellos tenían en aquel entonces eran los Césares,
los emperadores romanos, que eran crueles y aún persiguieron la iglesia y metieron en la cárcel a muchos y mataron a unos cuantos, y muchos murieron en formas horribles en manos de estos crueles verdugos. Con todo, la Biblia, ni Pablo, ni Jesús, ni ninguno de estos líderes cristianos de aquellos tiempos hablaron mal en contra de ellos, sino más bien que nos manda que nosotros oremos por aquellos que están en autoridad. Quizás no vas a orar que el Señor le dé más tiempo en poder o para que el Señor los bendiga y los haga ricos. No. Quizás no tiene que orar así. Pero ora para que ellos tomen decisiones que sean favorables para uno. Y cuando ellos toman buenas decisiones y uno es favorecido, fue una contesta a una oración que alguien hizo delante de Dios. Así que si no te gusta el presidente, ora por él para que tome buenas decisiones. A ti te conviene y a mí también, a todos nosotros nos conviene. En vez de maldecir al presidente, vamos a orar por él. Vamos a bendecirlo para que Dios lo ayude a hacer un mejor trabajo que sea de beneficio para todos nosotros. Amén. Y no solamente por el presidente de esta nación, sino por los presidentes de las naciones de las cuales nosotros venimos. En nuestra iglesia tenemos diferentes personas de diferentes países y muchas veces comentamos lo que está sucediendo en otros lugares. Cuando oímos las noticias de lo que está sucediendo en Colombia, de lo que está sucediendo en Venezuela y otros países, pues nosotros necesitamos orar también por los gobernadores, los presidentes de esos países también. Porque aunque nosotros estemos viviendo acá, de todos modos son nuestros países y nosotros como que nos duele ver el mal que esté sucediendo en nuestros países, aunque no nos afecte directamente a nosotros. Necesitamos orar por las personas que viven allá, porque ellos sí son afectados. Y en esa forma nosotros estamos intercediendo y estamos haciendo algo que la Biblia dice que es agradable a Dios. Dios se agrada de eso. Dios quiere obrar, pero Dios ha puesto un orden en el cual Él espera hasta que nosotros lo presentemos en oración. Él puede hacerlo todo, pero Dios no actúa arbitrariamente según su deseo, sino que Él está esperando. Nosotros tenemos, el apóstol Pablo decía, nosotros somos colaboradores con Dios. Porque Dios no actúa solo por su cuenta, sino que trabaja en armonía con nosotros. Y nosotros necesitamos presentarle la petición a Dios para que Dios entonces empiece a actuar en ese aspecto. Nosotros, por lo tanto, necesitamos, cuando nos sentamos a mirar las noticias, en vez de escandalizarnos y decir, pero qué barbaridad, pero mira lo que está pasando, pero mira lo que hacen, en vez tenemos quizás hasta anotar para que no se nos olvide los desastres y las cosas que están pasando en los diferentes países para cuando vayamos en oración presentárselo delante del Señor. Que Dios tenga misericordia, que Dios provea para las necesidades, que Dios envíe el socorro, la ayuda. Aquí en este país hay muchísima ayuda. Aquí en este país el gobierno se presta para ayudar al necesitado, pero en la mayoría de los países no hay semejante cosa. Ocurre un desastre natural como un huracán, un terremoto, y el que perdió su casa la perdió. Ahí es que se las arregle como pueda. No hay seguro que le pague, seguro que nada. Nosotros necesitamos clamar a Dios por la gente que viven en otros países y la pasan mucho más difíciles que nosotros. Que en su amor y misericordia Dios les provea, les envíe la ayuda que ellos necesitan, porque Dios obra en respuesta a nuestras oraciones. Y quizás por la oración tuya y mía llegue la ayuda a tiempo a la persona que lo está necesitando. Amén. Y lo último que quisiéramos decir es que la Biblia dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Tiene resultados. Tu oración es más poderosa de lo que tú te imaginas. Y es poderosa no porque la oración es poderosa porque Dios es poderoso. Es efectiva. La Biblia nunca dice que es poderosa, dice que es efectiva. Pero Dios es poderoso. Y la oración que llega al corazón de Dios lo mueve a actuar, entonces
ahí va Dios a orar en favor. Y aunque Dios sabe todas nuestras peticiones, con todo Él ha elegido que nosotros vengamos delante de Él y con humildad y sencillez tengamos fe para pedirle y creer que Él oye y responde a la oración de fe. Fe quiere decir que tú crees que Dios puede, que Dios quiere y que Dios ama lo suficiente para hacer lo que estás pidiendo. Ahora puede ser que Él no conteste la oración cuando tú se la pidas o no lo conteste a la manera que tú se la pediste, porque Dios es mucho más sabio que nosotros y Él siempre sabe lo que es mejor. Pero con todo, Dios oyó tu oración. Dios oyó esa petición, le agradó que tú lo hicieras y está listo para responder a esa petición. ¿Tienes fe? ¿Crees en Dios? Pues vamos a orar juntos y vamos a creerle a Dios. Y yo estoy esperando un milagro, una provisión divina, una bendición infinita, grande para ti, porque Dios ha oído nuestras oraciones. Porque termina el verso en Santiago diciendo, orad unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay muchos enfermos, ¿no? Y nosotros, la Biblia nos recomienda que oremos unos por los otros para que seamos sanados. Quizás no tienes la necesidad de esperar a que llegue un cierto día especial donde vas a ir a la iglesia o donde vas a estar en una campaña donde un evangelista va a poner su mano para que tú te sanes. Dice, oren unos por los otros. Nosotros podemos ministrar sanidad unos a los otros. Y hay un solo detallito más que yo quería. Hemos hablado sobre la oración eficaz, que es la oración eficiente, la oración que trae resultados. Pero dice la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? ¿Será cualquiera que ora? La Biblia dice que Jesús un día le dijo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que ustedes quieran y les va a ser hecho. Entonces el justo yo entiendo que es aquel creyente que permanece en el Señor y que la palabra del Señor permanece en él. ¿Qué quiere decir eso? Aquel creyente que está sometido a Cristo, que no está haciendo las cosas a como yo quiero, mi gusto y gana, sino como Cristo manda, lo que dice. Y su palabra permanece en nosotros. La palabra de Dios nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, estamos pendientes y tratamos de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Ese es el justo del cual habla Santiago. Porque Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pueden pedir lo que quieran y les va a ser hecho. Querido hermano, si tú quieres que tu oración sea eficiente, porque yo no creo que nadie quiere hacer una oración solo por hacer una oración. Hablar como el papagayo, bla, 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 bla. Nosotros queremos que nuestra oración traiga resultados. Que si yo le pido algo a Dios, eso sea contestado. Que si yo tengo una necesidad y se la presento a Dios, Dios me lo conteste. Si tú quieres que Dios te conteste, si tú quieres que cuando tú oras por otra persona que está enferma, la persona se sana, si tú quieres que cada oración que tú le traigas al Señor tenga resultado, permanece en el Señor y procura que su palabra esté siempre presente. Que cuando vayas a hacer algo, tú te compares con la palabra y digas, esto viene de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra antes de tu actuar. Si tú te puedes someter al Señor de esa manera, tu oración va a ser una oración muy efectiva, porque Dios se complace. En el libro de Juan, hablando al ciego que le estaban cuestionando quién fue que te dio la vista, y le dijeron, pero tú no sabes que el que te sanó es un pecador. Y él dijo, bueno, si eres un pecador yo no lo sé, pero lo que nosotros sabemos es que Dios no oye a los pecadores. Y solo si alguien se arrepiente, a ese Dios le oye. Así que si este hombre, Dios le contestó y me devolvió la vista, en otras palabras, lo que él estaba queriendo decir, si este hombre me devolvió la vista, ¿cómo ustedes van a decir que es un pecador? Dios oye tu oración, tú te sientes seguro que Dios puede oír tu oración, porque nosotros quisiéramos
Y nosotros pedimos mucho, pero tenemos que darnos cuenta que Dios tiene sus requisitos. Y la Biblia dice, sabemos que Dios no oye al pecador, pero el que se arrepiente y le sirve, a ese Dios le oye. Y el apóstol Santiago dice, la oración eficaz del justo, de aquel que ama y sirve a Dios con su corazón y con su vida, de aquel que se somete a la palabra de Dios. Ese es el que puede hacer una oración que trae resultado. Amén. Tenemos que el Señor ayude a todos los creyentes en todo el mundo a agarrarse de Dios hoy más que nunca y a servirle y amarlo más que nunca, porque Dios ha sido bueno. Amén. Todas estas cosas pasan y son parte de la vida, pero Dios es bueno y Dios siempre está ahí para nosotros. Nosotros necesitamos aprender a serle fieles a Dios en las buenas o en las malas. Me recuerdo de Job, que tuvo un montón de tragedias y cada vez que venían y le daban una mala noticia, él decía, bueno, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Podríamos nosotros alabar a Dios y mantenernos conformes? Necesitamos que la respuesta sea así. Tenemos que aprender a conformarnos, tengamos mucho o tengamos poco. Tengamos lo que queremos o nos toque lo que no queremos. De todos modos, que podamos mantenernos tranquilos y fieles y agradando a Dios y sirviéndole a Dios a pesar de todo. Bueno, la fe es creer aún las cosas que uno no ve, porque dice la Biblia que si lo viéramos, pues ya no hay que creerlo. La fe es la demostración de lo que no se ve. De manera que cuando las cosas están difíciles o malas, por la fe nosotros vemos que ya mejoraron. Por la fe nosotros vemos que ya Dios está obrando. Y necesitamos que Dios nos aumente la fe, nos ayude a creer. Una vez el Señor le dijo a un enfermo, ¿crees que puedo hacer esto? Y él dijo, sí creo. Inmediatamente dijo, ayuda a mi incredulidad. Porque a veces nosotros queremos creer, pero dentro hay como un poquito de duda. Pero díselo al Señor con toda sinceridad. Ayúdame, Señor, aumenta mi fe para que yo pueda creer todas estas cosas. Porque por la fe nosotros vemos lo que no se ve. Y por la fe nosotros podemos alcanzar las cosas que no están ahí. Pero el Señor nos da esa fe y por la fe la recibimos. Así que sin fe dice la Biblia que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Ese es el primer acto de fe. Tú no ves a Dios, pero tú crees que hay un Dios. Y como tú crees, te acercas a Dios. Cuando tú oras, entonces descubres que sí había un Dios. Porque entonces te das cuenta cómo Dios te contesta, cómo Dios te fortalece. Y aunque no lo ves, igual que el aire que respiras no lo puedes ver, te das cuenta que aunque tú no veas a Dios, sí Dios está ahí. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe y nos fortalezca para que nosotros podamos mantenernos fieles y necesarios. Espero bendición para ti, Amén. Para tu vida, para tu hogar, para tus finanzas, para todo área. Te bendigo en el nombre de Jesús, Amén. el Mesías, el Hijo de Dios Todopoderoso. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo tus esfuerzos, bendigo tu salud. Dios te bendiga en todo y seas guiado por la mano poderosa de Dios. Tan bendecidos. Aleluya. Pero por ahora ha sido un grato placer poder venir semana tras semana para orar con ustedes, Amén. Para estimularlos en la fe y para ayudarlos para que sigan confiando en este Dios grande y bello que nosotros servimos. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Dios oiga su oración y cumpla su consejo y le dé el deseo de su corazón. Les amamos. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga.